esperar un año para que reapareciera. Nacen los GAL. Quiero recordar que en el año 79, en el año 80, 81, había más de 100 muertos, ¿no? Y es ahí donde yo creo que había una preocupación, donde se veía que apenas a pocos kilómetros de aquí donde estábamos, pues los comandos pasaban con toda tranquilidad. Los industriales vascos en cola pagando, los comandos están entrenándose en los bosques, tranquilamente, o en granjas, luego alternando con policías franceses, tomando sus vinos, sus potes, como se dice allí, haciendo lo que les daba la gana. Me acuerdo de una frase del ministro del Interior francés, Gaston Defferre, ministro de François Mitterrand, que decía que comparaba los etarras a unos patriotas que combatían los nazis. Eran patriotas, eran resistentes. Entonces, para Francia, en aquella época, la amenaza ETA no tenía significación. Ellos sabían lo que sucedía en España y sabían lo que estaban permitiendo en su territorio. El sur de Francia llega a estar pegadito a Israel, y aquello había volado en un minuto. Los judíos no hubieran permitido eso, por ejemplo, ni ningún país avanzado, ni los ingleses. Y si fuera al revés, los franceses tampoco lo hubiesen permitido. Esa es la situación que se encuentra el gobierno socialista recién llegado al poder. Una ETA cada día más sangrienta que disfruta de un santuario en el sur de Francia. ETA secuestra al capitán del ejército Alberto Martín Barrios. No, yo creo que él fue a coger su banda para irse a la farmacia y ellos les obligarían a coger el escort. En este contexto se produce la primera acción de los GAL. El secuestro de Lassa y Zabala fue fraguado en el cuartel de la Guardia Civil de San Sebastián, el cuartel de Inchaurrondo. En Inchaurrondo no se hacían las cosas que habían que hacer. En Inchaurrondo se ha torturado. En Inchaurrondo, yo digo más que se han matado, lo digo, no se ha probado, evidentemente. Yo he conocido gente que ha pasado por Inchaurrondo en la cual no se ha respetado muchas veces los derechos humanos. En Inchaurrondo es una página negra también del País Vasco. Al mando del cuartel estaba el coronel Enrique Rodríguez Galindo y sus hombres de confianza, el cabo Enrique Dorado Villalobos y el guardia civil Felipe Bayo Leal. Era una mafia montada, que los chicos actuaban como les daba la gana. Se permitía el contrabando de tabaco bajo previo pago, claro. Y luego el que estaba al tanto de todo era Galindo. Él estaba al tanto de todo, porque los dos subordinados que era, y encima aquí en aquella época Villalobos era cabo, ni sargento, pero manejaba todo Inchaurrondo, porque se dedicaban a la guerra sucia. Entonces eran más que hombres de confianza. Y todo el mundo, hasta los mismos miembros de la Guardia Civil de Inchaurrondo, les tenían miedo. A pleno día y en el mismo centro de Bayona, José Antonio Lassa y José Miguel Zabala, dos refugiados vascos de 19 años, son secuestrados. Eso creo que ha acreditado como una retención de estas dos personas en el sur de Francia. Les metieron en el Palacio de la Cumbre, con el visto bueno del gobernador civil, era el Orrega, y les metieron allí en una cama frigorífica y les torturaron salvajemente. Les quitaban las suyas. Incluso me dijo Villalobos que le tiene que frenar a Bayo, porque Bayo es un bestia, y le tiene que frenar. Por desgracia, pues los tíos eran dos pobres chavales, y no sacaron nada de información, pero les torturaron igualmente. Y de ahí son trasladados en un vehículo a Alicante, a Busot, ¿no? Sí, fueron en dos coches, fueron Dorado Bayo y Hermídez Sandoval. Y en una tumba previamente hecha al efecto, pues se les disparó, se les quitó la vida y se les enterró. Llegaron allí vivos, les hacen cavar la fosa y Bayo y Dorado los mata. Pues ya saben, con cal viva, ¿no? La desaparición de Lassa y Zabala conmocionó a la comunidad de refugiados en el País Vasco francés. Se convocaron manifestaciones y actos de protesta. La tensión era palpable.
Y fuimos a cubrir esa manifestación, nos acompañó además periodistas también de Diario 16, Melchor Miralles, Carlos Monge, que era el fotógrafo, y Josu Bilbao, que era fotógrafo de Cambio 16, y decidimos efectivamente ir a cubrir esa manifestación, y al llegar delante de la subprefectura de Bayona había un cordón de policías, de CRS, que impedían el paso, ¿no? Y de repente, pues unos energúmenos, porque no les puedo calificar de otra manera, se abalanzaron sobre nosotros, pero con la intención de lincharnos físicamente, y en un momento dado de confusión la policía no intervino, absolutamente para nada, ¿no? Y estaban agrediendo a periodistas, ¿no? Nos pegaron a los 4, después conseguimos echar a correr. En nuestra huida nos cometimos el error, porque Carlos Monge no podía caminar por una patada que le habían dado en una rodilla, de meternos en un bar, y dentro del bar pues nos sacaron unas pistolas a Gorka, a Carlos y a mí, nos dejaron contra la pared mientras seguían agrediendo salvajemente a Josu Bilbao. Fue un episodio enormemente desagradable, enormemente violento. Los cuerpos de Lasa y Zabala fueron hallados el 20 de enero de 1985, pero no fueron identificados hasta 1995, 17 años después de su desaparición. Fue el resultado de un trabajo meticuloso de entrega y de profesionalidad del inspector, que se encuentra con esos restos muy lejanos ya en el tiempo, que fueron huesos o restos cadavéricos husmeados por el perro de un agricultor, creo recordar. Se depositaron en el depósito municipal, se hicieron las pruebas y efectivamente esos dos cadáveres se correspondían con los cuerpos de Lasa y Zabala. El entonces comandante y a fecha del juicio general Galindo y el exgobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, fueron condenados a 71 años de cárcel. De las acusaciones de pertenencia a banda armada, torturas y lesiones, fueron absueltos. Los guardias civiles que participaron en los hechos fueron condenados a más de 65 años cada uno. No puedo ocultarle que la decisión de enviar a prisión en aquella fecha provisional, incondicional e incomunicada del general Galindo fue una de las decisiones más complicadas, más difíciles que he adoptado en mi vida profesional. Octubre de 1983. Los acontecimientos se precipitan. Lasa y Zabala continúan en manos del GAL Verde y Martín Barrios en manos de ETA. En una acción desesperada, el gobernador civil de Vizcaya, Julián San Cristóbal, y los jefes policiales, Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo, proponen secuestrar en Francia al dirigente etarra José María Larrechea Goñi. El objetivo, canjearlo por el capitán de farmacia Martín Barrios. Patético, enviando a 4 geos que deciden secuestrar a un etarra atropellándole, iba en motocicleta, le atropellan, le dan un golpe con la motocicleta, una cosa patética. Era la primera vez que policías españoles actuaban en territorio francés por orden de los responsables políticos, y la operación acabó con los 4 geos en una prisión gala. Esa misma noche del día 18, la dirección de ETA cursó orden al comando que tenía secuestrado a Martín Barrios para proceder a su asesinato. A las 8 de la mañana del miércoles 19, su cadáver fue descubierto en un monte próximo a Galdácano, maniatado y con un tiro en la nuca. La única responsabilidad del asesinato de Martín Barrios es de los asesinos de ETA, pero probablemente sin el secuestro de Lasa y Zabala, ETA no hubiera matado a Martín Barrios. Los GAL no habían nacido oficialmente, pero en medios policiales ya se conocía el nombre del grupo. De hecho, se hablaba de Francisco Álvarez como Gálvarez. Muy conocido en la sociedad bilbaína, fue presidente de la Plaza de Toros de Bilbao, o sea, era una persona, en Bilbao le conocían hasta las ratas, como se dice coloquialmente, ¿no? Y fue la persona seleccionada para organizar esto, respondía un poco al patrón de un tipo alto, fuerte, el prototipo, digamos, del policía chulapón, echado pa'lante. Y alguien les comenta, dice que en las oficinas del DNI hay un policía que es hijo de emigrantes, nacido en Suiza y que habla perfectamente francés, se llama Michel Domínguez. Él nació en Ermua, es vasco, conocido en Bilbao, vivió en el País Vasco y parece ser que es quien tenía el contacto personal con Amedo. Estos serán los actores principales del drama GAL. Tras el fracaso del secuestro de Larrechea, deciden cambiar de estrategia. A partir de ahora, renunciarán a las fuerzas policiales y solo contratarán mercenarios. Se planea una nueva acción en Francia. A mí se me da la orden de que se retenga una persona determinada, que era Lujo Agorostiola,
pero como ya he dicho que hubo una serie de interferencias en este tema, porque a Marey se le trataba de colocar justo en el entorno, pero trabajando para los servicios de información españoles. Segundo Marey, a quien se refiere Amedo, es un ciudadano francés que trabajaba en la cooperativa Socoa. Sin él saberlo, estaba contratado por una empresa tapadera de ETA. Esta vinculación fue el origen del error que le llevó a ser secuestrado en lugar de Lujo a Gorostiola. Los mercenarios Pedro Sánchez, Mohamed Talbi y Jean-Pierre Chalier se acercaron al domicilio que Marey tenía en Hendaya. Le introdujeron en un coche y huyeron del lugar en dirección a la frontera española. Pedro Sánchez fue detenido porque alguien había comunicado a la policía francesa las características del referido coche. El resto logró cruzar la frontera. Esa misma noche, cuando Amedo comunicó a sus superiores que se habían equivocado de víctima, estos decidieron seguir adelante con el secuestro. Como no había una gran coordinación, que era el comienzo de toda aquella actividad, pues en un principio hubo un cierto desconcierto. Julián San Cristóbal redactó un comunicado para reivindicar el secuestro. Es la primera vez que se utilizan públicamente las siglas GAL.